Queríamos que comenzáramos con un pensamiento y es la forma que el Señor tiene de trabajar en nuestras vidas. Y usa sus instrumentos, usa su forma, sus maneras. Y muchas veces no nos gustan. Muchas veces la manera que el Señor tiene para trabajar en nuestro carácter, para trabajar en nuestra vida y hacernos crecer, es un poco complejo para nosotros y nos desilusionamos y no nos gusta la manera. Y una de las formas que el Señor usa para trabajar con sus hijos es la desilusión. Es cuando nos desilusionamos de cosas que esperábamos. Cuando teníamos puestas nuestras expectativas en algo que no nos dejaba dormir y estábamos ansiosos de que si esto ocurre, Señor, y se truncó. Y no ocurrió. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos desilusionamos. Nos desilusionamos. Y el significado de desilusión, acá lo anoté, es un sentimiento negativo que sufre alguien al ver que la realidad no correspondió a su expectativa o esperanza. En otras palabras, lo que deseaba, aquello que anhelaba, no resultó como quería. No salió como esperaba. Y todos nosotros hemos tenido desilusiones porque hemos tenido sueños que no se han cumplido. A veces personas nos desilusionan, que confiábamos en ellos y ocurrió algo y perdemos esa confianza y entramos en una desilusión muy grande. O a veces nos desilusionamos con Dios. Cuando vamos al médico y escuchamos una noticia que no es muy alentadora para mi salud. O cuando el Señor ha decidido en su santa y soberanía quitarnos un hijo. Nos desilusionamos. Y está en nuestra esencia el desilusionarnos de situaciones. ¿Por qué? Porque ponemos nuestro foco, nuestra mirada en algo. Y ese algo falla. Ese algo nos complica. Por eso me gustaría que me acompañaran al libro de Éxodo, capítulo 15. Vamos a estar estudiando del versículo 22 al 27. Y podemos observar en la Escritura que el pueblo de Israel constantemente se desilusionaba con Dios. Y vamos a ver un pasaje puntualmente acá, en el libro de Éxodo, capítulo 15, vamos a leer del 22 al 27. Éxodo 22, versículo 22 del capítulo 15. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Chur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí le dio estatuto y ordenanza, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y versículo 27, y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El título que he puesto a este mensaje es Cuando el Señor nos prueba. Cuando el Señor nos prueba. Y podemos observar, si pusiéramos atención al texto, que del versículo 22 al versículo 24 nos va a mostrar la desilusión, revela lo que hay en nuestro corazón. El Señor va a usar la desilusión para que podamos darnos cuenta qué hay en nuestro corazón. En el versículo 25 vamos a observar que la desilusión va a poner a prueba nuestra fe. Y por último, del versículo 26 al versículo 27, observaremos que la desilusión afirmará en lo que creemos, en quién creemos. Entonces, en el contexto de este pasaje, como para hacer un contexto histórico inmediato muy breve, nosotros podemos observar en la Escritura que desde Génesis 1 en adelante el Señor crea al hombre, luego el hombre se rebela contra Dios, es expulsado, y vemos que en capítulo 3 de Génesis que todo pensamiento del hombre era continuamente al mal. O sea, no había nada bueno en la creación caída. Continuamente. Vemos la historia de Caín y Abel,
Las personas, al ser expulsados del huerto del Edén, la pena de muerte cayó sobre nosotros, la pena física porque íbamos a morir. En el Edén, las personas, Adán y Eva, iban a ser eternos. Luego nosotros, al salir expulsado el hombre del huerto del Edén, la pena de muerte cayó sobre él, se van a envejecer y van a morir. También la pena espiritual, la muerte espiritual. Ya no hay una relación íntima con Dios. Y por último, la muerte eterna, que hay una condenación eterna. Entonces, todo designio del pensamiento del hombre continuamente al mal, lo vemos a contar de todo Génesis, luego entendemos que la maldad del hombre ahí en el capítulo 6 era continuamente el pensamiento a hacer el mal, no había nada bueno en el hombre. Luego viene Noé, que ya todos conocemos, cuando el Señor envía el diluvio, hace desaparecer a la humanidad, solamente salvándose Noé con su familia. Cerca de 1 año y 17 días estuvieron navegando hasta que llegaron a tierra firme. Luego el Señor continúa con aquella nueva generación. Conocemos la Torre de Babel del capítulo 11, donde el hombre nuevamente quiere rebelarse con Dios, quiere hacer su nombre, y el Señor lo dispersa. Y aparecen los idiomas que conocemos hoy, que es la lengua. Entonces, desde Génesis 1 a Génesis 11 han pasado 2000 años. Y todo designio del pensamiento del hombre continuamente al mal. Y en Génesis 12 Dios dice, voy a tratar ahora con un pueblo, que será mi pueblo. Y llama a Abraham. Y a Abraham nace Isaac, Isaac a Jacob, Jacob se le cambia el nombre a Israel, conocemos las 12 tribus. Entonces desde Génesis 46, luego que José fue vendido a los egipcios, el pueblo de Israel entra a Egipto. Están 430 años ahí y el pueblo de Israel ya son más de 2 millones de personas. Claman a Dios porque son esclavos. Entendamos ese concepto. Ellos eran esclavos en Egipto. Dios, a través de Moisés, con mano poderosa, los libera. Pasan el Mar Rojo y ahí está nuestro texto. Estamos ahora en el texto. Ellos están saliendo del Mar Rojo. Ellos han visto los milagros. Ellos han visto las plagas. Ellos han visto la mano poderosa de Dios. El mar abriéndose, el pueblo pasando. Luego los egipcios que iban detrás, el mar nuevamente se vuelve a cerrar. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios? El liberado. Ya no son más esclavos, son libres. Ellos están gozosos, están contentos ya. 430 años de esclavitud. Hoy, gracias a la mano poderosa de Dios, somos libres. Y comienza el texto acá en el versículo... Estamos en Génesis, Éxodo 15. Fíjese un detalle. Dice que en el versículo 22 en adelante hay un movimiento, pero el pueblo, antes que lleguemos al versículo 22, el pueblo está gozoso, el pueblo está contento y el pueblo está agradecido a Dios porque lo ha liberado. Note versículo 2 del capítulo 15. Capítulo 15, versículo 2. Jehová es mi fortaleza, decía el pueblo, y mi camino, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre lo enalteceré. Versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, porque ellos habían visto lo que había pasado. Ellos estaban gozosos, contentos, alegres. Versículo 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Pareciera que estaban seguros el pueblo, confiado en que Dios es soberano y reina. Habían visto estos tremendos milagros. Y pareciera que ahora sí, ahora van a confiar en Dios y van a caminar por fe. Y ahí entramos al versículo 22. El Señor no los deja estáticos. Ellos están adorando, alabando y gozosos. Pero ¿qué dice el versículo 22? E hizo Moisés que partiese. Y salieron. Ya nos da la indicación de algo. El pueblo estaba quieto, había ocurrido el milagro maravilloso, estaba cantando, gozoso, pero dice que Dios los movió, los sacó. El pueblo no iba a estar quieto en un lugar, no iban a estar cómodos, salieron. Esto nos habla de que el pueblo estaba quieto, tranquilo, tenían los recursos para sobrevivir sin duda. Y esta es la mejor forma, hermanos, para adorar, ¿cierto? Cuando todo está bien, cuando están los recursos disponibles, cuando estamos en la quietud, en la tranquilidad, cuando está todo bajo control. En la iglesia yo vengo feliz, yo canto, yo puedo aconsejar a otros, porque está todo bien.
cuando vemos la poderosa mano de Dios obrar en nuestra vida, estamos bien y cómodos. Y es fácil para nosotros confiar cuando las cosas van bien. Cuando estamos cómodos y no hay dificultades, es fácil cantar, como cantábamos recién. Es fácil venir a la iglesia, aconsejar. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos mueve? ¿Qué pasa cuando el Señor me mueve? Cuando nos saca de nuestra comodidad. Cuando ya no tenemos el control de las cosas. Cuando la situación me está sobrepasando. Cuando yo no puedo controlarlo. Dice el texto que salieron y anduvieron 3 días por el desierto. El pueblo salió. Y el pueblo al salir, ¿qué estaba buscando? Un oasis en medio del desierto para que proveyera agua. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo? Moisés mandaba a los exploradores a que vayan a recorrer a la redonda, las millas a la redonda, los kilómetros, a ver si encontraban agua para poder ir a ese lado. Entonces, ¿qué pasaba con los exploradores? Llegaban uno y otro. Moisés, ¿sabes qué? No hay agua. Llegaban cansados después de un día de explorar. No hay agua. Y el pueblo seguía caminando. Y ya llevaban 3 días. El texto dice. Entonces, la difícil caminata por esa arena caliente del desierto, ¿qué redujo? La provisión de agua. Se redujo. Científicamente sabemos que una persona puede vivir sin tomar agua hasta 3 días. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor con el pueblo? Lo está llevando al límite. Imaginemos la escena. Sus ojos están rojos, deshidratados, hay sed, ese viento seco que entra en los ojos, que está en la boca seca, y los niños, y los bebés, y ya las personas más ancianas ya comienzan a debilitarse, ya hay un problema. Esto se está volviendo serio. Ya estamos en el límite, Moisés. Son 3 días que llevamos caminando y los exploradores llegan y no hay noticias, ni hay ni una pizca de esperanza de encontrar agua. No hay. Y se comenzaron a impacientar. Hermano, y ya no se acordaban de las canciones del versículo 2, 8 y 11, ya no están en su corazón ni en su boca. Hay sed. Ya no importan las canciones. Tenemos sed. Versículo 23, la primera parte. Y llegaron a Mara. Justo cuando ellos habían concluido que Dios estaba ausente, que lo había abandonado y que se iban a morir de sed en el desierto, a lo lejos aparece ese oasis. Tan anhelado. Ahí estaba, frente a ellos. Ahí estaba el oasis. Yo me imagino a los jóvenes corriendo deprisa. Corriendo para llegar a ese oasis y tirarse y nadar y tomar agua y refrescarse. Me imagino a las madres tomando en brazos a sus hijos y corriendo, llevando un cántaro para llenarse agua y darles agua a los bebés. Esa es la escena. Ahí está al frente. Llegan al agua, van corriendo. Todos querían ese agua, pero ¿qué parte? La segunda parte del versículo 23, ve. Pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Tenían la boca seca, tomaron el agua y la escupieron. Parecía una broma de mal gusto. Es un poco contradictorio. Es como estrellarse con una cruel realidad. Ahí estaba el agua frente a ellos, pero no podían beberla. Es como morir de sed naufragando en un mar infinito de agua. Ahí estaba el agua frente a ellos, pero no podían beberla. Es una contradicción. Ellos estaban cansados, sin lugar a duda, sedientos, deseando una fuente de agua para calmar su sed, y de repente ante sus ojos este oasis. ¡Qué alegría! Pero no pudieron beber las aguas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Qué significa Mara? El nombre viene del hebreo Mará, que significa amargura. No sé si han leído, me imagino que sí, la historia de Ruth, ahí su suegra Noemí. ¿Se acuerdan? Ella había perdido a su esposo y a sus 2 hijos. Y Noemí significa graciosa. Entonces ella dice, no me llamen más Noemí, graciosa. Llámenme Mara. Versículo 20 de Ruth 1, se los leo. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, graciosa, sino llamadme Mara,
porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Interesante. ¿Quién ha puesto a Noemí en grande amargura? Dios. Ella estaba consciente de que la pérdida de su esposo y sus hijos, Dios estaba en ello. Dios lo había permitido. Y lo dice, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y la pregunta es, ¿quién está poniendo en amargura al pueblo de Israel ahora? Dios. El pueblo pasó de la alegría a la amargura. Y la pregunta es, ¿qué hubiésemos hecho nosotros ante esta cruel realidad? ¿Qué hubiésemos hecho si hubiésemos estado ahí y nos encontramos con esta realidad de que está el agua, estoy muerto de sed, estoy con mis niños y no puedo beber el agua? Es más, llevamos 3 días buscando, por todos lados no hay. Y cuando aparece, pareciera que fuera una broma de mal gusto. No puedo beber el agua. ¿Qué hubiese hecho tú? ¿Cómo reaccionamos? El pueblo se enojó. El pueblo se desilusionó. Y el pueblo comenzó a murmurar. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ahora entonces, ¿qué comienzan? Las quejas. Ahora comienzan las quejas. La música que se entonaba hace 3 días atrás ya no está en su corazón, ya no importa. Ahora de su boca ya no sale alabanza. ¿Sabes qué sale de su boca? Murmuración. Murmuración. Están enojados. Están desilusionados. Ahora la música ya es un murmullo y la canción se convirtió en desilusión. Es lamentable ver este texto, ¿sabes por qué? Porque no ha pasado mucho tiempo. No es que han pasado meses, años, han pasado solamente 3 días de que el pueblo de Israel, después de ser esclavos por 430 años, ver la poderosa mano de Dios que los libera de una forma sobrenatural, porque no era normal que el mar se abriera, ellos pasan en seco, ellos son liberados por Dios, ellos cantan agradecidos. Pero hermanos, solo 3 días después, ya están quejándose contra Dios. Ya están murmurando contra Moisés y ya están desilusionados. Solo 3 días. No pasó ni una semana, solo 3 días. Ellos habían visto esos tremendos milagros, las plagas, pero comenzaron las quejas. Y el texto dice, ¿por qué Moisés nos ha traído acá? Como que, ¿por qué Dios está jugando con nosotros? Como pareciera una broma de mal gusto. El pueblo estaba cansado, caminar por 3 días y necesitaban un refrigerio. Y qué mejor que sea ahora. Ya ha pasado mucho tiempo y claro, qué bien cayó este oasis, pero no ocurrió como ellos pensaban. ¿Se dan cuenta? No ocurrió como ellos pensaban. Se desilusionaron, no podían beber. Es interesante observar la primera parte del versículo. ¿Qué dice? El pueblo murmuró ¿contra quién? Moisés. Moisés. Entonces, la esperanza del pueblo no solamente estaba puesta en encontrar agua, sino que la esperanza del pueblo estaba puesta ¿en quién? En Moisés, en el hombre, en su líder, en su líder. Éxodo 14 lo tenemos ahí, versículo 31, ¿qué dice? Éxodo 14, 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. El pueblo creyó a Moisés. Entonces ellos estaban impresionados por los milagros que Dios había hecho con Moisés. Entonces ellos pensaban que Moisés era el superhombre espiritual que los iba a guiar. Descansaban en el que Él les iba a solucionar todos sus problemas. Y ahora están decepcionados con Él. Están decepcionados. Ya su admiración está pasando a ser una desilusión. ¿Qué pasa con nosotros, mis queridos hermanos? Pasa lo mismo. Cada vez que nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en algo, en alguien, corremos un riesgo serio de desilusionarnos. El pueblo estaba poniendo su esperanza en Moisés y se desilusionaron de Moisés. Y eso ocurre con nosotros. Cuando ponemos nuestra esperanza en algo o en alguien que no es Dios, corremos el riesgo de desilusionarnos.
Las personas, queridos hermanos, nos van a desilusionar porque nos equivocamos. ¿Y qué va a pasar con nosotros cuando tenemos puesta nuestra esperanza en alguien y se equivoca? Nos angustiamos porque teníamos nuestra esperanza puesta en ellos. Nos angustiamos, nos desilusionamos. No está mal confiar en un hermano, no está mal confiar. El punto es cuando dejamos de mirar a Dios y confiamos más en la persona que en Dios. Y la persona, ponle el nombre que quiera, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu hermano. Cuando dejamos de poner a Dios en primer lugar y dejamos de confiar en Él y empezamos a confiar más en lo que dice fulanito, corremos un grave riesgo de desilusionarnos. Un grave riesgo. El Señor desea que aprendamos a confiar, pero primeramente en Él. Primeramente en Él, porque Él sabe que nosotros somos falibles. Fallamos. Hermanos, fallamos. La iglesia falla, porque habemos personas que somos imperfectos. Somos imperfectos. Fallamos. Jeremías 17:5. Bueno. Así dice el Señor, Jeremías, se los leo. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de su carne su fortaleza. Salmos 118:9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. El pueblo está desilusionado de Moisés. Para ellos su líder entonces, ¿qué ha hecho su líder? Su líder ha fallado. Su líder ha fallado y el pueblo se les desilusionó y comenzó a murmurar. Entonces nosotros podremos ver desde el versículo 22 que hemos estudiado al versículo 24 que la desilusión, ¿qué revela? Lo que hay en nuestro corazón. La desilusión revela nuestro carácter. Cómo reaccionamos es lo que somos. Cómo reaccionamos es lo que somos. Cuando nos encontramos con algo que no esperábamos, ¿cómo reaccionó? Cuando ocurre un hecho que no esperaba, ¿cómo reaccionó? Cuando algo nos descoloca y nos hace reaccionar, eso refleja nuestro carácter. Ese es el indicador preciso que Dios usa para que podamos ver o para que personas vean lo que hay, cómo reaccionamos, es lo que soy. La desilusión es como un espejo donde se revelan nuestras arrugas. La desilusión es eso, es un espejo donde podemos ver nuestras debilidades, nuestro carácter. Un pastor decía, nosotros con nuestros dones, nuestros talentos, podemos crear un hermoso ministerio, un lindo ministerio. Pero ¿qué pasa? Gracias, mi querida. ¿Qué pasa con nuestro carácter? Por culpa de nuestro carácter, ese ministerio de años se cae en un segundo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Grandes hombres de Dios han empezado muy bien, pero han terminado mal. Por culpa de reacciones. Por el carácter. Por el carácter. ¿Y cuál era el propósito de Dios que tenía con esto? Vamos a ver el segundo punto, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó de las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces esto era una prueba a nivel superior, que revelaría la realidad del compromiso que el pueblo tenía, y sacaría a la luz lo que había en sus corazones. Dios utiliza, hermanos, la prueba para medir nuestro compromiso con Él. Decimos que le amamos, decimos que es lo más hermoso, que es lo más precioso que tenemos, que siempre le serviremos, pero al momento de la prueba se nos olvida fácilmente lo que hemos dicho y nos comenzamos a enojar y nos desilusionamos con Él. ¿Por qué dice el texto? Porque el Señor nos prueba. Allí los probó, dice. Pregunta, ¿quién llevó a los israelitas a estas aguas del Mara? ¿Quién? Dios. Ellos no usaron un GPS
donde le dijeron, mira Moisés, acá en el GPS aparece acá la manchita azul, vamos directamente hacia ese oasis. Ellos no tenían eso. Ellos estaban caminando a oscuras. Ellos no tenían una dirección, pero Dios en su plan divino lo estaba guiando directamente al Mara. ¿Quién llevó al pueblo de Israel a esta prueba? ¿Quién llevó al pueblo de Israel al Mara? ¿Quién llevó al pueblo de Israel a sufrir esta desilusión? Dios. Dios, el texto dice Dios. Dios ha trazado el camino hacia el Mara. Él estaba detrás de ese evento. Mis queridos hermanos, de la misma forma Dios trabaja en nuestras vidas. De la misma forma, Dios traza el camino a nuestros éxitos. Pero también Dios traza el camino a nuestros fracasos. ¿Quién está detrás de todos los eventos que ocurren en nuestra vida? Dios. Dios. No es que me fue mal en los negocios, no es que, bueno, hice una mala decisión. No, es que me pasó esto porque... No, Dios está detrás de cada éxito que tenemos. Pero no olvidemos, y esto nos va a ayudar a descansar, Dios está detrás de cada fracaso, de cada desilusión. Dios está ahí. ¿Por qué? Porque está trabajando en nuestro corazón. Dios está trabajando en nuestro carácter. ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Cómo reaccionó el pueblo? ¿Se enojaron? ¿Se rebelaron? ¿Se desilusionaron de Moisés y de Dios? Ellos no estaban entendiendo que Dios allí los iba a probar. El Señor nos prueba y esa prueba es necesaria. La prueba es necesaria. Proverbios 17:3 dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. En algún momento de nuestro caminar cristiano nos vamos a encontrar con mucha sed. Y Dios nos va a llevar a un Mara. Y allí seremos probados por Él. Y la pregunta que debo hacerme es, ¿cómo reacciono? ¿Me desilusiono? ¿Me enojo con el líder? ¿Murmuro contra la iglesia? ¿Murmuro contra los líderes? ¿Murmuro contra el Señor? ¿Me enojo? ¿Me irrito? Hermanos, nosotros somos muy sensibles. El domingo podemos estar cantando acá, Señor, te amo. Eres maravilloso, mi vida te doy. Quiero servirte toda mi vida, pero el miércoles, 3 días después, aparece una prueba, aparece algo que no me esperaba, que no tenía el control y me desilusiono. Y no quiero ir más a la iglesia. Y que no me llame nadie. Y me enojo. Eso somos. El Señor manda la prueba, no para hacernos sufrir, para que saquemos aquello que no es agradable ante Él, para que trabajemos nuestro carácter. Jeremías 17:10, yo el Señor escudriño el corazón y pruebo los pensamientos. Salmo 11:5, Jehová prueba al justo. Amén. Cuando el Señor nos prueba es porque somos sus hijos. El Señor prueba al justo. Salmo 7:9, el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Allí los probó, dice el texto. Dios los prueba. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder? Con frecuencia, mis queridos hermanos, la euforia del mar rojo viene acompañada con el mar. Solo 3 días. Solo 3 días. Debemos estar preparados. La desilusión pone a prueba nuestro enfoque. ¿En qué estamos confiando y en qué está puesto mi corazón? Cuando la esperanza del pueblo de encontrar agua se estrellaron con esta realidad del Mara, esto expuso lo que había en los corazones. Ellos quedaron descubiertos. Ayúdanos, Valdo, un ejemplo práctico. En mi trabajo mucho, me esfuerzo, llego a la hora, me voy más tarde, pero resulta que viene alguien nuevo y le dan el ascenso a él. ¿Cómo reacciono? O en la iglesia, estoy en el ministerio, estoy trabajando,
me esfuerzo, Señor, voy a visitar, hago todo lo que puedo. Pero viene otro hermano con menos años y lo ponen de líder. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono a estos eventos? ¿Cómo reacciono cuando se reconoce a otro en lugar de mí? ¿Cómo reacciono? ¿Me enojo, me irrito? La posibilidad de desilusionarnos aumenta entre más consumido por el anhelo estén nuestros corazones. Anhelamos. Y cuando no ocurre lo que yo anhelo, me caigo. Me caigo, porque no se da lo que yo esperaba. Lo que yo esperaba. En una encuesta hecha, ¿cuáles eran las principales causas por qué fracasan los matrimonios? Uno de los primeros lugares son las expectativas no satisfechas. En otras palabras, las personas esperan que sus cónyuges les den aquella felicidad que siempre anhelaron. Estas personas esperan recibir la felicidad que siempre buscaron en otro. Y cuando se dan cuenta que el matrimonio no es recibir, sino que es dar, me frustro. He sufrido toda mi vida, me quiero casar para que me hagan feliz. Y cuando veo la realidad que yo debo esforzarme para que mi esposa sea feliz, sin importar si ella me lo da, reacciona de vuelta, eso no me gusta. Porque somos egoístas. Porque somos muy egocéntricos. Y eso los matrimonios fracasan porque esperan que el cónyuge los haga feliz. Esperan en otra persona lo que solo Dios nos puede dar. Y las prioridades cambian. Porque Dios es la fuente. Mi gozo está en Él. Eclesiastés dice que es un don de Dios el poder disfrutar, el poder gozar de la vida es un don de Dios. Y cuando yo tengo ese don de Dios que puedo gozar, yo quiero hacer feliz a mi esposa, sin esperar nada a cambio. Pero los roles están inversos acá, por eso los matrimonios fracasan. O a veces, más sutil todavía, esperamos encontrar en la iglesia esa felicidad que anhelamos. Pero resulta que por el lado mío pasa un hermano y no me saluda. Y ya no quiero al otro domingo ni verlo. Y nos sentimos mal. Y creamos raíz de amargura a veces porque solamente no nos saludan. Somos muy sensibles. Hay una anécdota del pastor MacArthur que lo entrevistaron y le decían, ¿por qué usted nunca se enoja? ¿Por qué nunca anda de mal humor? Y él solamente dijo una respuesta. Yo no me enredo conmigo mismo. Hermanos, no nos enredemos con nosotros mismos. Somos muy sensibles. Nos enfadamos, nos desilusionamos y nos ofendemos muy rápidamente. Y en la iglesia, si un hermano no me saluda, si un hermano no hizo lo que yo quería, ya me desilusionó. Y lo desecho. Y no quiero verlo. Eso somos nosotros. Esa es nuestra naturaleza, caída. Las personas esperan que otro haga por ellos lo que solo Dios puede hacer. Ponemos nuestra esperanza en personas, no en Dios. Queremos que personas nos den la felicidad que solo Dios nos puede dar. El rey David escribe un salmo que es hermoso, se los leo, 62, 1 y 2. Alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. El rey David se refugiaba en Dios. Él es la fuente. Pablo dice en Colosenses 3, 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Cuando cambio esa prioridad y comienzo a poner la mira en las cosas de la tierra, voy a correr el riesgo de desilusionarme. Porque somos imperfectos. Poner las cosas en Dios. Él es el perfecto. Él no falla. Él es fiel. Y Él me da el gozo.
para poder disfrutar esta vida, aunque mi hermano no me salude, aunque mi hermano haga algo contra mí. En Dios está mi descanso. Lo dice Pablo. Dios utiliza la desilusión para mostrarnos que solo en Él estamos seguros. Solo en Él podemos vivir confiados. Y que solo Él es suficiente. Moisés clamó, dice el texto, y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron. Moisés le creyó a Dios aunque el pueblo estaba desilusionado con él. Moisés muestra un ejemplo de un líder. El pueblo estaba desilusionado con él y el pueblo murmuraba con él. Pero Moisés dijo, yo me voy a casa. El pueblo no me quiere. Clamó a Dios. Moisés se aferró a la roca. Se aferró a la roca, no miró las circunstancias eran negativas. Pero la roca eterna es firme. Y dice que clamó, oró. Un autor dice que la oración es más veloz que un águila y es el resultado más fuerte y poderoso que un león. La oración nos pone en contacto con los recursos ilimitados de Dios. ¿Te das cuenta? Arriba. Clamo a Él, no importa lo que está pasando. Yo me aferro a Él. Moisés comenzó a orar, a clamar, y el milagro comenzó a suceder. ¿Qué hace? Dios le mostró un árbol para echar el agua. Ahora, era un árbol común, pero en las manos de Dios se transformó en un árbol especial. ¿Por qué un árbol? Bueno, algunos estudiosos, teólogos, dicen que este árbol es un tipo de la cruz de Cristo que endulza las aguas amargas de la aflicción para todos los fieles y les capacita para regocijarse en la tribulación. El texto no dice eso, pero suena bonito. Otros científicos dicen, bueno, el árbol tiene una corteza especial que neutraliza el ácido del agua. El texto tampoco lo dice. Solo el texto dice que Dios ordenó a Moisés tomar un árbol y echarlo al agua. Spurgeon dijo sobre este pasaje algo muy interesante. Creo que si yo hubiera estado allí, dice Spurgeon, le hubiera sugerido a Moisés que usara esa varita suya. No con ella dividió el mar. Que la tome, que la ponga en el agua y que la revuelva. Pero termina diciendo, pero Dios, que es soberano, obrará usando los métodos los que a Él le plazcan, sin pedirme permiso. Hermano, y Dios usó su método, dio la orden. Moisés obedeció, no cuestionó. Moisés le dice, pero Señor, ¿por qué no usé mi varita? ¿Por qué este árbol? Moisés obedeció, no cuestionó y Dios se glorificó. Porque fue su método. Hermano, esta frase, por favor, aprendámosla en esta mañana. Fue el método de Dios. El método de Dios. El Señor nos manda a confiar en Él y no en nuestros métodos sofisticados para salir de la prueba. Eso nos va a arruinar más. No usemos métodos para salir de la prueba. Nos va a hundir más. Nos vas a hacer miserable espiritualmente. Usemos el método de Dios. Dios tiene la forma. Dios se tiene que glorificar. No tomemos atajos en la prueba. Nos va a hundir. Pasemos la prueba en el poder de Dios y en sus métodos. Eso nos va a ayudar, hermano, a descansar. No en nuestras fuerzas. El Señor quiere que confiemos en Él y en su forma de hacer las cosas, porque son perfectas. Por eso llevará la gloria a Él, porque se hizo a su forma. Hermanos, salimos de la prueba en la forma y en los métodos de Dios, no en lo que yo creo o pienso que debo salir. Eso alargará la prueba, la alargará. Y el único perjudicado, ¿quién es? Yo, porque lo estoy haciendo en mi fuerza, en mi forma, en mis métodos sofisticados. Ahora veremos el tercer punto, versículo 26 y versículo 27, y acá veremos que la desilusión afirmará nuestra convicción. Y dijo Moisés, versículo 26,
Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová utilizó la experiencia del Mara para prometerle a Israel que si ellos obedecían, si ellos estaban atentos a su voz, estarían a salvo de las enfermedades que le enviaría a las demás naciones. Lo estaba cuidando. En otras palabras está diciendo, si el pueblo, ustedes obedecen, yo los cuidaré. ¿Qué esperanza más linda? ¿Qué descanso? Si ustedes obedecen a mi voz y cumplen lo que les mando, hermanos, yo los cuidaré. Yo los cuidaré. Moisés, como su líder, más adelante en Deuteronomio 28 les da la segunda ley. Bendición y maldición. Si ustedes obedecen, habrá bendición. Si ustedes desobedecen, habrá maldición. Es tan simple como eso. De la misma forma está hablando Dios acá. Si hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, el pueblo iba a ser bendecido. ¿Y cómo continúa? Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios le enviaré a ellos, porque Jehová será su sanador. Qué consuelo para ellos. Confiar y obedecer. Algunos creen en este texto que podemos ser sanados de cualquier enfermedad y usan también juntamente con este texto Isaías 53, versículos 4 y 5, cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades. Pero el texto no lo dice. Y la realidad es que Dios nos ha prometido sacarnos de nuestras enfermedades. Si el Señor lo quiere en su soberanía y en su amor, lo puede hacer. Pero el texto no dice eso, no dice que seremos curados de dolencias físicas. Eso ocurrirá cuando tengamos un cuerpo glorificado, cuando estemos en su presencia, seremos libres de pecado. Acá no. Eso ocurrirá en un futuro. Lo que el versículo dice en palabras sencillas es que el pueblo tenía que guardar los mandamientos, obedecerlos para que Dios los cuidara y los bendijera. ¿Y qué pasó con el pueblo? Y esto es triste, porque el Señor los pudo haber consumido por su incredulidad. Solamente 3 días han pasado. Por su murmuración, por su desobediencia, por su incredulidad, por su falta de fe. Pero el Señor, que es lleno de amor y misericordia y gracia, lleva al pueblo a Elim. Lo saca. Lo lleva a un oasis de verdad. Versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, después de la amargura del Mara, Dios los conduce a un oasis de verdad, a Elim. Salmo 35 dice, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Lo lindo de la noche es que el amanecer llega. Y lo lindo de la prueba es que en la fuerza del Señor, en los métodos del Señor, llega la salida. Entonces pareciera que no había una salida, pero Dios tenía preparado un verdadero oasis. 12 fuentes de agua y 70 palmeras, como casi fuera una fuente de agua por cada tribu. Y 70 palmeras, y muchas palmeras para disfrutar de su alimento, de la sombra. Ellos estaban ahora realmente disfrutando de un oasis. Y me imagino al pueblo cuando ya llegaron a Elim, dijeron, Señor, perdónanos los duros que somos, solo 3 días y ya estábamos enojados. Pero ahora estamos disfrutando de esta agua. Ahora tenemos nuestra sed ya calmada, tenemos sombra, nuestros niños están corriendo. Señor, qué grande eres, te vamos a alabar todos los días. Señor, gracias porque eres nuestro Dios. El pueblo estando en el mar no podía ver a Elim, pero Dios sí. Dios, que conoce el terreno, tenía preparado un oasis verdadero para ellos. ¿Qué tenía que hacer el pueblo solamente? Confiar y esperar en Dios. Confiar y esperar en Dios. Queridos hermanos, si hoy estamos en el mar, en la prueba entendamos que Dios nos ha llevado ahí. ¿Y qué debemos hacer? Descansar, esperar en Él, clamar a Él, y Él obrará usando su método. La prueba es enviada por el Señor. Le leo Romanos 8:28. Y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas ayudan a bien.
El Mara no era un castigo de parte de Dios, era para el bien del pueblo, para que pudieran darse cuenta que había en su corazón. Isaías 45:7, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor el que hace todo esto. Él crea el bienestar y la calamidad. El bien y el mal es creado y es dado por Dios para nosotros. Job 42:3, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Aquel que nos llevó al Mara nos dejará ahí hasta que aprendamos. Ningún propósito de Dios será estorbado. Yo no podré salir ahí por mis propias fuerzas. Dios me sacará en su fuerza y en su método. Yo debo confiar en Él. Aquel que comenzó la buena obra, hermano, la terminará. La terminará, eso es seguro. Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién es aquel que habla y así sucede a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No sale de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Hermano, Dios es soberano, amén. Dios es soberano. Nada de lo que ocurre suceda sin que Él intervenga. Nada de lo que ha ocurrido en mi vida sucede sin que antes no haya pasado por el trono. Dios lo permitió. Él es soberano. Esto lo sabemos de memoria, ¿cierto? Está en nuestra teología. La teoría está. Es más, somos buenos para aconsejar a otros con esta teología. Descansa, Dios es soberano. Quédate tranquilo, Dios es soberano. Es fácil para nosotros, cuando vemos a otros en problemas, angustia, decirles, Dios es soberano. Pero ¿qué pasa cuando nos toca a nosotros? ¿Qué pasa cuando Dios toca a mi familia? ¿Qué pasa cuando Dios me quita el trabajo? ¿Qué pasa cuando Dios me quita ese proyecto? ¿Dios sigue siendo soberano? ¿Es fácil aconsejar ahí? ¿Qué pasa cuando Dios trata conmigo? ¿Dios sigue siendo soberano? El problema es cuando me toca. Y es ahí, mis queridos hermanos, donde yo debo poner a prueba mi fe, a prueba mi teología y descansar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Descansemos y confiemos en Dios, porque en la prueba, como cantamos, Él nos sostendrá. Él nos sostendrá. Él nos animará cuando estemos en tiempo de angustia. Salmo 24:3, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Dios, roca eterna, estarás conmigo. Fin. Hemos aprendido la lección. Podríamos orar acá y nos vamos todos a casa contentos y decimos que el pueblo de Israel disfruta ahora en Elim. Podríamos terminar la predicación acá y pareciera que el pueblo aprendió la lección, que ya pasaron la prueba. Acompáñenme, capítulo 16, ahí mismo, capítulo 16, versículo 1. Partió, otra vez acción. Estaban en Elim, y ahora, ¿qué hace el Señor? Los saca. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sim, que está en Elim y Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y ahora agregaron al pobre Aarón. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Primero la queja fue porque tenían sed, ahora tienen hambre. ¿Y qué hace el pueblo? Murmura, se queja. Hermanos, no somos diferentes, no somos diferentes. Se nos olvida muy fácilmente lo que Dios hizo ayer con nosotros, cuando Dios me proveyó de una forma milagrosa, cuando no tenía para comer y apareció un hermano, tocó la puerta y me trajo una olla de comida. Yo hoy que tengo hambre se me olvidó y murmuro y me enojo con Dios y me desilusiono con Dios y se me olvida lo que Dios ha hecho conmigo toda la vida.
somos fáciles de olvidar la provisión de Dios, el amor de Dios. Se nos olvida muy fácilmente, dudamos muy rápido. Vivimos con miedo. Vivimos con miedo porque no tengo para mañana. Si Dios me ha provisto toda la vida, no descansamos en el poder de Dios, en la fuerza de Dios. Y vivimos dudando porque queremos tener el control de las cosas. Pero Dios nos quita esas cosas y las tira al suelo y las pisotea para que podamos solamente confiar en Él. Él es la fuente. Él es mi roca. Él es mi sustento. En Él confiaré, en Él descansaré. Y no me importa que la prueba que esté pasando, porque Él me sostendrá. Él me sostendrá. Hermanos, vivimos siendo reprobados en las pruebas. Nuestra vida espiritual es débil porque no aprendemos a confiar. No aprendemos a confiar. El pueblo de Israel ha pasado tan poquito. Han visto el milagro del agua dulce. El Señor los lleva a Elim a que descanse. El Señor los mueve un poquito más y los lleva al desierto y ya tienen hambre. Hermano, y lo más lamentable es que el pueblo de Israel se está anhelando, ¿qué cosa? Lo que había en el mundo. Es como el salmista Asaf, el sacerdote Asaf en el Salmo 73, cuando dice, yo casi me resbalo porque veo a estos impíos que prosperan y yo aquí soy azotado todo el día. Pero gracias a Dios se da cuenta y dice, hasta que, entrando en el santuario, vi el fin de ellos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hermano, eso debemos grabarlo en nuestro corazón. Y fuera de ti, Señor, no deseo nada más en esta vida. El puritano John Owen decía, yo dedicaré mi vida a conocer la gloria de Cristo. Porque mientras más conozco la gloria de Cristo, más desaparecen ante mis ojos las bellezas pintadas de este mundo. Cristo, Él es la fuente, Él es el gozo, Él es lo real. El mundo es pintado. Y el pueblo de Israel estaba anhelando las ollas de carne, de ajo. Dejaron de ver la provisión de Dios. Se quejaron contra Dios, murmuraron contra Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta lección? ¿Nos vamos a quedar aquí? ¿O el Señor que nos ayude bíblicamente a poder decir, esta es la forma para salir de la prueba? Acompáñenme, hermano, y con esto terminamos, a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 13. ¿Qué dice el texto? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación. En el sentido básico, tentación es peirasmo. Peirasmo es prueba, es probar. No ha venido ninguna prueba, que dice el Señor. Entonces la prueba, no tengamos miedo. La prueba no tiene una connotación negativa. La prueba no es un monstruo que me quiere devorar. La prueba no es mala. La prueba no está hecha para destruirnos, para hacernos miserables. La prueba llegará. Ahora, si la resistimos la prueba, en el poder de Dios, en sus métodos y en su fuerza, esto va a demostrar ¿qué cosa? Nuestra fidelidad a Él, nuestro compromiso con Él. Ahora, si no la resistimos, se convierte en una incitación al pecado. El texto dice que llegará. Si la confrontamos, será de bendición, si no, será de caída. Y la Escritura, cuando usa prueba, no es un contexto negativo. Y dice que no sea humana. Es interesante, el texto dice, 1 Corintios 10, 13, una prueba que no sea humana, antrófinos. Antrófinos es que es hecha para nosotros. O sea, nadie puede decir en este lugar, no, es que a mí me ha llegado una prueba sobrehumana. No, el texto dice que la prueba es humana, es hecha para ti y para mí. Así como el pueblo de Israel, 3 días al límite, pero era el tiempo prudente para el Señor. Que no sea humana, no es una prueba sobrenatural. La prueba es hecha para mí.
El pueblo de Israel en el desierto no estaba pasando una prueba sobrehumana. Dios no está abusando de ellos, llevándolos al límite. No está siendo un tirano que se divierta haciéndolos sufrir. Solo está usando la prueba que es humana para trabajar en sus vidas. ¿Cómo continúa el texto de 1 Corintios 10? Pero fiel es Dios. Mire qué hermoso. El cristiano cuenta con la ayuda del Padre para resistir la prueba. Podemos resistir la prueba. Podemos acceder a los recursos ilimitados de Dios, la oración, aferrarnos a sus promesas. ¿Y qué dice al final? Que no os dejará ser probado más de lo que podamos resistir. Ningún creyente puede decir que fue arrollado por la prueba, que fue una prueba sobrenatural, incapaz de soportar. Ninguna prueba es más fuerte que nuestros recursos espirituales que tenemos. Ninguna. El pueblo de Israel fue llevado al límite. ¿Y qué debían hacer? Debían confiar en Dios, debían volverse a Él. ¿Y cómo termina el texto? Sino que dará también juntamente con la prueba que nos da la salida. Es interesante porque hay un artículo definido y un nombre singular. La salida. Y esto, hermanos, apropiémonos. La única forma para salir de la prueba es Cristo. Él es la salida. ¿Te das cuenta? Dios nos lleva a la prueba, pero nos da la capacidad de salir de la prueba. La salida es a través de Cristo, no por mis métodos. Él es la única salida. Salimos de la prueba no escapando de ella, sino pasando por medio de ella. Dios no nos va a privar de la prueba, pero nos da los recursos para que la podamos, ¿cómo termina el texto? Soportar. Para que la podamos soportar. Dios nos probará y el objetivo es solo uno, que nos parezcamos al amado. La prueba es necesaria porque nos fortalecerá, pero también es necesaria porque sacará aquello que es necesario sacar. Hermanos, si hoy estamos en el mar, ¿cómo estamos viviendo? Si hoy estamos en la prueba, ¿cómo estoy pasando esta prueba? ¿Estoy murmurando o estoy descansando en Dios y entendiendo que fue la poderosa mano de Dios la que me llevó ahí? Si hoy me encuentro en la prueba, descansemos en el precioso plan de Dios para nuestra vida. Y que es lo mejor, recordemos que si Él nos llevó ahí es porque trabaja en mí, es porque está interesado en mí. Porque me ama. Y Él me sacará. Y Él me sacará. Pero en sus fuerzas. Dios produce la prueba. Dios me lleva a la prueba. Dios me sostiene en la prueba. Y Dios me saca de la prueba. Y la gloria es solo para Él. Señor, te damos gracias. Porque eres bueno, Señor. Porque sabemos que en esta vida, Señor, seremos probados. Pero gracias porque nos muestras, Señor, que todo viene de ti. Todo viene de ti, Señor, y es para tu gloria. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a poder tomar cada prueba, Señor, como una corona de tu gracia, para nuestro crecimiento, para la edificación de los santos y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos.